Muy buenos días, el Señor les bendiga a todos en este final ya de semana, donde vamos a descansar de la tarea y vivir un fin de semana junto a la familia. Así que el Señor les bendiga muchísimo. Bueno, yo quiero leer en este día, quiero leer San Lucas capítulo 9, San Lucas capítulo 9, versículo 28. San Lucas, el libro según San Lucas, capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 28 en adelante. Y dice de esta manera, escuchen bien: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía estas cosas, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron por aquellos días, y no dijeron nada a nadie de lo que había acontecido. Muy bien, hermanos, muchas veces nosotros hemos escuchado de nuestros próceres, el general San Martín, el general Belgrano, el don Domingo Faustino Sarmiento, y tantos otros hombres famosos que hicieron que esta nación pudiera tener la forma de nación de Argentina, y hoy tener la identidad de ser argentinos, de pensar como argentinos y de ser identificados en el mundo que somos Argentina. Saben que en el capítulo 9 del libro de San Lucas, Jesús ya en marcha con todos sus discípulos comienza a comisionar a los discípulos, les dice que ellos van a hacer cosas tremendas. También les habla de que Juan ha sido muerto, le han cortado la cabeza por la espada de los soldados de Herodes. Y también en ese momento alimentan a 5.000 personas, un milagro que nosotros todos conocemos. Luego viene la confesión de Pedro, y también Jesús comienza a anunciar que Él va a morir, que Él va a morir. Entonces, hermanos, en el versículo 28, Jesús lleva hasta el pie de la montaña, porque es el momento que Él va a orar de noche, es una costumbre que tiene, y entonces, dejando a 9 de los discípulos al pie de la montaña, sube solamente con 3, Pedro,
Jacobo y Juan. Y no sé si le llevó parte de la tarde subir esa montaña difícil, sin caminos buenos, pero ya llegando la noche alcanzaron la cima de ese monte. Y entonces Jesús allí va a comenzar a orar. Mientras tanto dice que él oraba, su rostro se hizo otro rostro, cambió, y su vestido blanco y resplandeciente comenzó a brillar. Tenía luz que le salía de todo el cuerpo, le salía de las manos, le salía de la cabeza, le salía de la ropa, y todo el lugar se iluminó de tal manera que cuando Pedro, Jacobo y Juan, que ellos estaban a punto de abandonar el tiempo de oración y dormir, pero se mantuvieron despiertos ante el miedo, el susto de ver ahora a Jesús rodeado de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, allí también aparecen dos hombres también de luz. No sé, se me ocurre que si hoy aparecieran así, uno diría, bueno, capaz que los extraterrestres nos están visitando, porque es algo que nunca hemos visto. Entonces Elías, el profeta, aparece, saluda a Jesús, y también aparece Moisés y saluda a Jesús. Y comienzan a conversar sobre el tiempo que va a durar el Calvario y donde Jesús va a ser muerto. Y saben que en un momento se aparta Moisés y Elías, se apartan de Jesús, y ahí Pedro se anima a acercarse a ese Jesús brillante y le dice: Señor, quisiéramos preparar 3 habitaciones sobre la montaña. En una estaría Elías, en la otra estarías tú y en la otra estaría Moisés. Y de esa forma, entonces nosotros vamos a ser ayudante o ministro de cada uno de ustedes cuando ustedes guíen a Israel. Pero dice este pasaje de las Escrituras, dice que Pedro no sabía lo que estaba diciendo, no sabía. Y entonces allí aparece encima de ellos una nube. En la montaña es normal que haya nubes. Esta nube tira relámpagos, rayos y truenos y se asienta sobre ellos. Y los 3 discípulos tienen que entrar en esa nube. Y entonces allí escuchan la voz del Padre, la voz del Padre Celestial, y dice: señores, a Él solamente oíd, solamente a Jesús. Y entonces la nube se retira y ya no está Moisés, no está Elías, está Jesús solo, y van a quedarse allí toda la noche para que a la mañana comiencen a descender a donde estaban los otros 9 discípulos de Jesús. Entonces yo quiero en esta mañana, en este devocional, decirles que Moisés era muy importante para Israel. Fue el hombre que sacó a 2 millones de personas de la esclavitud de Egipto, abrió el Mar Rojo, hizo cosas asombrosas en el desierto. Era un hombre de milagros, usado por Dios de una forma espectacular, y se movió durante 40 años aún comiendo que bajaba del cielo todos los días para que ellos se alimenten en medio del desierto donde no había nada. Y la primera vez que vieron este pan, que era como un hojaldre con sabor a miel, ellos preguntaron en el idioma manú, que es algo así como maná también.
y le quedó: ¿qué es esto? Ese es el nombre del pan. ¿Qué es esto? Era el pan, el alimento del cielo para esas 2 millones de personas en el desierto. También, si puedo recordar a Elías, Elías el hombre de fuego, el que se enfrentó a la reina Jezabel, se enfrentó a Acab, al rey de Israel, malvados, que habían sacado el culto a Jehová Dios y habían puesto altares por todos lados de Baal, un dios sanguinario que pedía vidas humanas y que era, decían, el dios de la lluvia, del fuego, del viento. Sin embargo, Elías destruyó el culto a Baal, lo destruyó por completo. Y cuando destruyó, hizo que el corazón del pueblo, de toda una nación, se volviera a Jehová Dios. Así que eran gente importantísimo en la historia de Israel. Pero ¿en qué estaba errándole Pedro? En que quería poner en el mismo nivel de autoridad a Moisés, que significa la palabra escrita. Él es el que trae las tablas de la ley. Y Elías era el gran profeta. No esos profetas que aparecen ahora, que aplauden un poquito, que hablan algunas cosas inentendibles y que prometen con quién te vas a casar y con quién vas a vivir toda tu vida, y si vas a tener auto, si vas a tener casa. No. Este era un verdadero profeta, un hombre que se enfrentó a todo el ejército de Israel y los quemó haciendo llover fuego del cielo. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces nosotros, hermanos, en medio de nuestra lucha diaria, de nuestro caminar como hombres, vamos perdiendo la imagen de que Jesús es Hijo de Dios. A veces los problemas de la vida hacen pensar que porque no se me solucionan rápido, ya Jesús está fallando. No va a contestar mis oraciones. Pero también, hermanos, muchas veces, como un Pedro moderno, en el trono de nuestro corazón, sí tenemos a Jesús. Sí tenemos. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Salvador. Él es mi Dios. Pero a veces a la par de Él nosotros vamos poniendo ídolos humanos, como Pedro quería hacer con Elías y con Moisés. Y también me es corto este tiempo para explicarles que nosotros no podemos hablar con muertos. No podemos. La única vez que alguien habló con un muerto fue el rey Saúl, cuando la divina de Endor trajo a Samuel, o la imagen de Samuel, pero allí el Samuel que apareció lo condenó a Saúl, y por cuanto había errado y se había rebelado contra Dios, hasta le dijo que le iban a cortar la cabeza. Pero fue la única vez. Nosotros no podemos hablar con muertos famosos. A veces hoy encontramos un tipo de cristiano que habla con los próceres, habla con imágenes, habla con esto, pero todo eso es falso, no sirve. Entonces yo tengo que en esta mañana comenzar a definir quién va a estar sentado en el trono de mi corazón. ¿Es Jesús o son un montón de ídolos que yo voy formándome? Elías era la palabra profética, y hoy mucha gente se va detrás de las profecías sin importar si los profetas son verdaderos o falsos, que generalmente son falsos, y los llevan a intereses personales, los dañan y hasta los terminan sacando del camino del Señor. Hay otros que son literales,
que son legalistas y se han leído la Biblia, han estudiado todos los textos de la Biblia, pero son duros, son como Moisés en el desierto, donde él decía ojo por ojo, diente por diente. Pero nosotros tenemos que tener a Jesús, que es el equilibrio de nuestras vidas. Entonces, cuando la nube descendió, con terror descubrió Pedro, Jacobo y Juan, que era la misma nube que siguió a Moisés en el desierto. Esa nube que fue la experiencia de protección hacia Moisés, y cuando Moisés entraba en la nube terminaba brillando como un sol, que le tenían que tapar la cara para que no lo adoren. Esa misma nube ahora estaba sobre estos 3 hombrecitos sencillos. Y también la nube que subió cuando Elías hizo la oración después de 3 años y medio de gran sequía sobre Israel, una nube con rayos y que cubrió los cielos en un momento y cayó tanta agua que se acabó el juicio de la gran sequía. Todo eso es bueno, pero tenían que escuchar ahora la voz del Padre. Se baja Dios en la nube. La nube es la presencia de Dios Padre. Desciende, baja sobre Moisés, sobre Jesús, sobre Elías. Y estos hombrecitos con mucho miedo y a la vez valiente entran dentro de esa nube que está tirando rayos y relámpagos y truenos. Y escuchan la voz del Padre que les dice a él oíd. Y cuando se levanta, ya no está Moisés, ya no está Elías, y solamente está Jesús. Entonces el mensaje de los apóstoles, de la iglesia primitiva del libro de los Hechos, fue un mensaje cristocéntrico. No predicaban otra cosa, no inventaban otras herejías y cosas que se inventan que no están escritos en la Biblia. Hace unos días atrás he visto el video de un gran predicador con miles de personas que lo siguen, pero estaba diciendo que Jesús descendió al infierno y sacó a Judas Iscariote, le perdonó y lo llevó para el cielo. ¿Y saben qué estaba diciendo él? Que aunque se haya suicidado Judas Iscariote, no era malo el suicidarse, porque al fin y al cabo Jesús lo sacó del Seol y lo llevó al cielo. Una herejía total. Él mismo dice en un momento, el predicador, no tengo cómo probarlo. Entonces hoy, hermano, también tenemos una generación de cristianos que viven diciendo, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, Dios me ha indicado, Dios esto, Dios aquello, y a veces gente muy infantil, muy niños todavía en el Evangelio. Y esto es peligroso, como este predicador de alguna manera estaba certificando y estaba dándole el valor que si uno se suicida, igual va a ir al cielo. Y también a veces nosotros hemos escuchado en nuestras congregaciones a personas que hablan con Dios, con los ángeles, dice que han visto, que han hablado, que le ha dicho, que esto, pero a veces en la vida diaria no ven la condición de su matrimonio, no ven la condición de sus hijos, no ven la condición de su propia vida. Entonces hoy permite que la nube de la gloria de Dios descienda y tú descubras que al único que necesitas seguir en esta hora es a Jesús, el Hijo de Dios. Aún los testigos de Jehová, los adventistas, niegan la deidad de Jesús. Pero miren, el Señor les habló que iba a morir, pero ahí nomás subió al monte y les mostró que Él tenía la gloria de Dios,
que él podía hablar con el Padre, entrar en la nube, igual que Elías, igual que Moisés. Lo que les está queriendo enseñar a los apóstoles es que él puede hacer todo lo que ha sido escrito en el Antiguo Testamento. Y el escritor de Hebreos termina diciendo en su carta apostólica, dice de esta manera: todo lo que anduvieron en el desierto, todo lo que sucedió allá atrás, es nada más sombra del que va a venir o del que vino, que en este caso es Jesús. Así que hoy yo quiero poner en mi corazón solamente a Jesús. Cuando yo le escucho a Jesús, no voy a errar el camino. No voy a escuchar a otra persona, por más linda que sea la profecía. No voy a escuchar a no ser que yo sepa o que el Espíritu Santo me indique que me están dando alguna guía, pero siempre basado en la palabra de Dios. Y por más que alguien sepa mucho de la Biblia y que aún se llame maestro de la Biblia, si te lleva a errar, si te lleva a herejías, si te lleva a hacer cosas que no están escritas en la Biblia, no sirve. Entonces lo único valedero es la palabra del Señor. Y el Señor nos habla a través del Espíritu Santo, el Señor nos habla a través de la palabra, y dice algún escritor de aquí, dice: esta es la profecía más firme, más segura. Entonces vamos a orar en este momento y decir: Señor, yo quiero descubrir que tú no eres solamente el hijo de María, tú no eres solamente el hijo de José el carpintero. Quiero descubrir que no eres solamente el que hacía sillas y mesas en la carpintería de Nazaret o de Belén. ¿Saben? Mi Dios es un Dios que le aparece a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis y dice que está vestido con un cinto de oro, donde dice: Rey de reyes, Señor de señores, el que ha vencido y vencerá. Aparece con toda la gloria, brilla como si fuera bronce bruñido. Ese es mi Dios, ese es mi Dios. No es el Dios de la religión, no es una creencia más. Por eso la diferencia entre nosotros los cristianos evangélicos y cualquier otra religión es que nosotros seguimos al Dios vivo y nos basamos en la autoridad de su palabra. Aún los católicos tienen la autoridad de la Biblia, que casi no la leen. Tienen la autoridad del Papa, que como un Cristo habla tonteras y va inventando idolatría. Y tienen la autoridad de las tradiciones. Si a una persona le gusta adorar a los árboles, si al otro le gusta jugar a los naipes, si el otro cree que zapateando el malambo o algún folclore le hace bien a Dios, entonces de esa manera están errados. Yo necesito hoy escuchar al Dios verdadero. Así que quiero orar con todos ustedes en el final de esta semana y decirle: Señor, a ti solamente voy a oír. Voy a quitar todos los ídolos que a veces he subido a mi corazón y a mi mente. A veces estoy tan embobado con con aquel, con tantos famosos que hoy hay, pero los famosos no salvan, no mueren en la cruz del Calvario. Solo Jesús es el que hace grandes cosas sobre nuestras vidas. Y Jesús le dijo: ustedes cuando queden en la iglesia primitiva harán cosas mayores de las que yo hice. Y eso se cumple, porque esos hombrecitos que vivían recordando: Moisés estuvo en la nube, les habían enseñado desde chico. Elías trajo una nube de lluvia. Pero ahora ellos mismos habían estado en la nube y descubrieron que el Padre, que el Hijo
y que el Espíritu Santo siguen siendo una unidad, el trino Dios unido sobre nuestras vidas. Así que el Señor les bendiga y hacemos esta oración. Si hay alguien con una necesidad, con alguna petición, póngala. El Dios Todopoderoso, póngala en el altar y el Dios Todopoderoso hará un milagro. Padre, yo te doy gracias en este día por permitirme transmitir tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos hará libres, porque al ser la verdad nos hará libres. Y en medio de esta hora de mentiras, aún con gobiernos corruptos que solamente están atentando contra la ley de Dios, aún intentando, si es posible, borrar a los evangélicos de las naciones. Pero en esta hora nosotros entendemos que el que nos cuida, que el que nos guarda, el que nos ayuda, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es Dios Elohim, es el Dios poderoso, es el Dios de la creación, es el Dios que ha creado todo lo que se ve, y ese Dios se achica y baja a la tierra para vivir en el corazón de los humildes. Más a los vanidosos, a los soberbios, los mira de lejos. Así que yo me humillo. Perdóname porque a veces estoy levantando esas chozas, esas enramadas, y poniéndote a ti, al igual que cualquier hombre, a la misma altura, al mismo nivel. Pero hoy reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Trae, Señor, el sustento sobre nuestras vidas y haz milagros, señales y maravillas para que se pueda entender que todavía seguimos al único y verdadero Dios que murió, que fue a la sepultura, pero que venció. El Espíritu de Dios bajó y entró en los huesos, en los miembros de ese cadáver dentro de la sepultura, y Jesús volvió a la vida y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. De la misma manera, dice el apóstol, este mismo Espíritu que trajo vida a los huesos de Jesús es el que hoy trae vida a cada uno de tus hijos que te buscan, que te siguen y que te han dado un lugar, un sitio de honor. Y nos tiramos a tus pies para reconocer que eres mi Señor, mi Dios, mi Rey. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Por ahí me cuesta saludarles mientras estoy en vivo, o sea, de contestarles el saludo, pero puedo verlos, puedo sentir que ustedes están del otro lado y les doy un abrazo virtual, un cariño desde este lugar, y que la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, la bendición de aquel que dijo, mío es el oro, mío es la plata, esa bendición sacerdotal hoy sea sobre tu vida. Que Dios te bendiga y levanta un solo altar, el altar a mi Jesús, al único y verdadero Dios, nuestro Dios. El Señor les bendiga y que comiencen este día llenos de la bendición y de la gloria de Dios. Muchas gracias. El lunes estaremos de vuelta para transmitir este devocional y poder hacer una corta oración. Dios les bendiga. Les saludo muy afectuosamente desde este lugar de Santiago del Estero.